Yo nunca he sufrido discriminación por ser ladino. Muchos de ustedes sí. Ya desde el modo como la gente ladina los señalaba y la gente ladina los mencionaba, ¿no? Ustedes saben que una prueba de eso es que en Guatemala utilizar la palabra indio, pues es una palabra negativa. Que no debería de ser así, porque en realidad los pueblos indígenas son indios, en un sentido que no es falso. Pero por la discriminación racial que ha habido en Guatemala, decirle a alguien indio es un insulto, ustedes lo saben mejor que yo. Y por eso entonces no se utiliza. Aquí no hay ningún problema en decir los pueblos indios, y se mencionan los nombres de las tribus. Que también la historia aquí de los pueblos indios también ha sido una historia de despojo de sus tierras, de anulación de sus derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el tema es entonces que, según yo estaba escuchando, toda la razón de la migración de muchos de ustedes hacia este país tuvieron dos causas importantes: la pobreza, la falta de oportunidades para poder desarrollar una vida digna, y en segundo lugar, la persecución que hubo en tiempo del conflicto armado contra los pueblos indígenas. Y lo digo porque he platicado y he escuchado, etcétera, ¿no? Y en un tiempo, pues, no tuve la oportunidad de visitar algún campo de refugiados en la zona de Chiapas, pero sí de recibir a muchos refugiados en su primer regreso masivo, hacia Guatemala, cuando se instalaron ya en la zona del norte del Pichén, y que ahí se quedaron. Yo estuve en esa primera recepción que se hizo a los refugiados guatemaltecos, que después, desgraciadamente, muchos de hijos de esos refugiados, al no ver que tenían posibilidades de desarrollarse en Guatemala, regresaron a México, porque tenían la doble ciudadanía, eran guatemaltecos y eran mexicanos. La historia de nuestro país ha sido una historia muy triste, una historia muy dolorosa, en la que siempre, como sucede en la historia, hay quienes sufren más y hay quienes sufren menos. Pero en el panorama nacional, sí, los pueblos indígenas han sufrido más que los pueblos ladinos. Pero sin embargo, en el tema de la migración, los pueblos ladinos han sufrido lo mismo que los pueblos indígenas que han venido aquí a Estados Unidos. Yo me recuerdo la historia de mi familia. Mi mamá no sabía inglés. Tenía cuando se vino para acá, tenía 30 y tantos años. Mis hermanos no sabían inglés. Cuando vinieron acá, tuvieron que ponerlos a la escuela para que aprendieran inglés. Mi mamá tuvo que ir aprendiendo inglés para poder encontrar un trabajo. Y entonces tenía que trabajar para poder mandar el dinero allá a nosotros que estábamos en Ciudad de Guatemala. Yo conozco esa historia, conozco la historia de ustedes a través de la historia de mi propia familia, pero de mi propia familia en dos sentidos. En el sentido de los migrantes italianos que vinieron hacia Guatemala, y en el sentido de los migrantes descendientes de italianos, mi familia, que emigraron a Estados Unidos porque en Guatemala no había buenas perspectivas. La primera vez que yo vine aquí a Estados Unidos, esa primera vez sí logré hacerlo por avión. Pero antes de eso había tenido una experiencia muy triste. Eran ya varios años que yo no veía a mi mamá. Y mi mamá tampoco había podido regresar a Guatemala. Y entonces mi mamá me dijo: quiero que vengas, te voy a mandar el boleto aéreo, solamente tienes que ir a la embajada para que te den la visa. Yo tenía en ese tiempo tenía 17 años. Me fui con mucho entusiasmo a la embajada norteamericana, ¿no? Y cuando me dijeron: ¿y usted qué va a hacer a Estados Unidos? Pues voy a ver a mi mamá. ¿Y cómo se llama su mamá? Pues mi mamá se llama así, Delia Ramazzini. Ah, bueno, un momento, me dijeron.
Entraron, no sé, buscaron en el archivo para ver si era verdad que mi mamá se llamaba así, que vivía en Estados Unidos, y regresaron diciendo, ya verificamos sí que es su mamá, pero usted no puede ir a Estados Unidos, no le vamos a dar la visa. Yo pregunté, ¿por qué no me van a dar la visa? Porque su mamá se fue a Estados Unidos siendo turista y allá arregló su residencia siendo turista, y eso es ilegal. Ella no podía arreglar su residencia siendo turista y estando en Estados Unidos. Así que usted no puede viajar a Estados Unidos. Ustedes se pueden imaginar lo que yo sentí, ¿no? Tenía el pasaje, podía ir. Estaba ya en el seminario, mis superiores me habían dado el permiso para llegar. Y llego a la embajada norteamericana y me dicen, usted no puede ir. Y entonces fue cuando mi mamá dijo, voy a comenzar a arreglarte tu residencia para que puedas venir a encontrarnos y podamos estar juntos. Porque no me daban la visa hasta que no se arreglara ese asunto. Después la ley cambió. La ley cambió y lo que impidió que me dieran la visa la primera vez, eso lo quitaron. Ya también mi mamá ya tenía residencia y entonces yo pude venir aquí. La primera vez lo hice entonces, después de esa negativa, que fue como que me dieran un golpe en la cabeza, y eso marca la vida, ¿no? Ya pude la segunda vez entrar en avión, pero varias veces vine aquí en autobús. Y entonces tomaba el autobús en Ciudad de Guatemala, pasaba por México, dormía una noche en México, al día siguiente tomaba el autobús hacia la frontera de Tijuana, 52 horas de viaje, y entonces entiendo el viaje que hacen los migrantes. Yo iba en un autobús, llevaba mi visa, no tenía ningún problema, no tenía que esconderme, no tenía que ir bajo el doble fondo de un camión, ¿verdad? O de un tráiler. Nada de eso, pero tenía que pasar la frontera. Y en ese tiempo el paso por la frontera, poca gente. En Tijuana, poquísima gente, no como ahora. Pero muchas veces hice esa experiencia de irme por autobús porque yo decía, yo quiero experimentar lo que muchos experimentan al hacer el viaje, aunque yo tenía la visa. Las experiencias en la vida marcan, y eso es a veces lo que yo insisto, porque los hijos de ustedes, esta señorita, los jóvenes, no sé hasta qué punto ellos pueden decírnoslo, ellas pueden decírnoslo, hasta dónde han sufrido ustedes sentirse marginadas, hasta dónde ustedes han sentido ser excluidas. No lo sé, tal vez lo han platicado con sus papás, pero que en momentos ustedes hayan sido marginadas y los jóvenes hayan sido marginados, estoy seguro que eso ha sucedido. ¿Y qué es entonces el efecto cuando yo me siento hecho a un lado porque no soy del color de la gente de aquí, o porque yo no hablo tan bien el idioma como la gente de aquí, o porque cuando me preguntan, ¿y usted de dónde viene?, digo, soy de Guatemala, si me animo a decirlo, o tal vez, si me animo a decir, yo soy Canjobal, yo soy Chuj, de Santa Eulalia, de San Pedro Soloma, del país Guatemala. No sé cuál ha sido la experiencia de ustedes jóvenes y señoritas, y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de poder platicar de esas experiencias con sus papás. En el entendido, en el supuesto, el mejor posible de saber que ustedes viven con su papá y con su mamá aquí, y que no viven solamente con su papá. Porque este es el otro drama de la migración, la separación de las familias. No solamente es la integración en el propio país, en un país extraño, sino estar lejos de los hijos. ¿Cuántas historias podemos nosotros contar de niños que uno cuando va a una parroquia
y sabe que ahí hay muchas personas que viven aquí en Estados Unidos, y uno le pregunta a los niños, ¿y conoces a tu papá? Y el niño dice, no, no lo conozco. Ahora, con los medios modernos, ya los niños dicen, ahora ya lo conocí. ¿Y cómo lo conociste? Pues en el teléfono, ¿verdad? Ahí lo vi, en el teléfono. ¿Y cuántos años, le pregunto yo a la mamá de un niño, cuántos años hace que su esposo se fue? Y me dice tantos años. ¿Y este niño cuántos años tiene? Ah, dice, pues yo lo llevaba en mi seno apenas hacía 8 meses. Todavía faltaba un mes para que naciera, cuando mi esposo me dijo, me tengo que ir. Si no me voy ahora, no voy a poder irme. Y yo le dije, me decía la mujer, yo le dije, pero ya van a ser nuestro niño. ¿Qué prefieres? Me dijo él. ¿Que haga yo algo por los otros y por el niño que va a nacer, o que no haga nada y que sigamos viviendo en la pobreza que estamos aquí? Y entonces la mujer le dijo, no, lo entiendo, ándate. Y claro, el niño nació y el padre lo conoció a través nada más de ahora, de este medio moderno que tenemos. Y yo pensaba, ¿no?, cuando escuchaba la historia de esta mujer, ¿cómo se sentiría el papá de saber si su niño iba a nacer bien, si no iba a nacer bien? Claro, en las comunidades sabemos que las abuelas se quedan, que la suegra se queda, y siempre me he hecho yo la pregunta, ¿por qué los maridos que vienen aquí y que dejan a su esposa allá, por qué siempre le dicen, te vas a quedar a vivir con mi mamá? Es decir, la mamá es la suegra, ¿verdad? Siempre me he hecho esa pregunta, y una vez me atreví a preguntársela a una señora, ¿cómo es la vida suya con su suegra? Y ella me dijo, solo se lo voy a decir a usted, es muy dura. Mi suegra me trata como que si fuera yo su sirvienta. Y yo le dije, ¿y por qué no se va? Usted tiene derecho a vivir una vida digna. Así me dijo, ¿y qué va a decir mi marido allá en Estados Unidos? Y ella con mucha razón me decía, usted lo dice así de fácil porque usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Es cierto, le dije, es cierto. Esa es la gran desventaja. Yo no estoy viviendo lo que usted está viviendo. Pero el modo como usted está viviendo no es digno de una persona. ¿Quiere que yo le vaya a hablar a su suegra? No, me dijo, no, por favor, no vaya a ir. No vaya a ir. Me va a causar un problema muy grande. Esos factores culturales, porque son culturales, es lo que a mí me hace pensar muchas veces hasta dónde nosotros logramos que el Evangelio entre en el corazón de las personas. Hasta dónde la predicación que nosotros hacemos, el mensaje de Jesucristo que nosotros proponemos, cambia el corazón de las personas. Cuando en muchos casos, las pobres mujeres cuyo marido está aquí y él las dejó con sus suegros, son tratadas como sirvientas. Hablo en general, hay excepciones, pero en general es lo que yo veo, ¿no? Las tratan como que si fuera una sirvienta y no pueden decir nada y no pueden hacer nada porque quien las va a castigar es el marido que está aquí. Y se quedan totalmente en una situación de no tener nada, Eso ustedes, señoritas o jóvenes, aquí en Estados Unidos no lo van a vivir de ese modo. Tal vez van a vivir otras experiencias de otro modo, porque aunque ustedes hablen inglés, porque aunque ustedes se vistan muy bien, porque aunque ustedes parezcan que son de aquí, ustedes no son de aquí. Ustedes no son de aquí. Alguien dirá, pero obispo, ¿no será que usted está exagerando? Ustedes tienen la palabra para decirme si estoy exagerando o no. Pero ¿cómo es de difícil para personas aún nacidas aquí, pero que tienen un color diferente, que tenemos un tamaño diferente? Dicen que en América Latina la gente más chaparra somos los guatemaltecos. Hicieron un estudio
Y lo creo, porque normalmente cuando yo voy a las comunidades yo soy el más alto, sobresalgo, ¿no? Y no es que yo sea muy alto, pero la gente alrededor mío es siempre más bajita, más chaparra. Es genético, seguramente, así es la raza, y eso no lo podemos cambiar. Aunque aquí cuando vienen los jóvenes, pues no sé, pero crecen mucho más, ¿verdad? ¿Será la alimentación? No lo sé. ¿Será? No puedo explicar qué es, ¿verdad? Porque yo tengo sobrinos que son mucho más altos que yo. Tengo un sobrino que es así de alto, pero tal vez es por la genética de la mamá, que es china, y seguramente en la familia de ellas pues hay gente muy alta. Todo el tema es genético. Pero aquí hay un hecho, ahora que hablo de lo genético, que me llama la atención. Cuando aquí los jóvenes vienen, y he conocido algunos casos, ¿verdad? Y hace poco hablamos con el padre Machum, que vino, fue a celebrar un matrimonio, el que viniste, ¿no? Unos 15 años. ¿Pero has venido a celebrar algún matrimonio aquí? Sí. ¿Entre un guatemalteco y un extranjero, o cómo ha sido? Paisanos. Es decir, para casarse buscan gente de su pueblo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de fondo? Bueno, yo no tengo la respuesta. Puede ser la cultura, pero estamos en un país de diversidades culturales. Que los hombres quieren que los atiendan, otra razón, claro, porque si se casan con una mujer crecida aquí, norteamericana, no los van a servir. Para nada, ¿verdad? Si usted quiere lavar su ropa, pues vaya usted ahí a la laundry y ahí la lava, ¿verdad? Yo no le voy a lavar su ropa. Digo, una mujer norteamericana. Ah, ¿usted quiere almorzar? Pues hágase usted un sándwich, el que usted quiera, yo no se lo voy a hacer. ¿Ah? ¿Cómo va a ser entonces la integración de estas jovencitas dentro de esta sociedad norteamericana? ¿Cómo va a ser la integración de sus jóvenes dentro de esta sociedad norteamericana? Ellas hablan inglés, los jóvenes hablan inglés. Cuando aquí hemos tenido reuniones, no aquí sino en otros lugares, todos los niños hablan solamente inglés. Yo me he acercado, acabo de estar ahora, no me recuerdo, estuve allá con ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? En el aniversario, sí. Recuérdame el nombre de la parroquia. Misión San Sebastián, en la ciudad de ciudad de Greenville. Montón de niños jugando y eso. Hablando, ¿en qué idioma? En inglés. Yo me acerqué a alguno de ellos y les dije, ¿tú sabes español? No, me dijo. ¿Y sabes canjobal? Sí. ¿Y por qué no estás hablando en canjobal? ¿Por qué estás hablando en inglés? El niño no tenía una respuesta, claro, es un niño, no me va a dar una explicación. Pero la influencia de la sociedad, de esta sociedad norteamericana, con lo bueno que tiene y con lo malo que tiene, influye sobre sus hijos y sobre sus hijas. Y aquí, claro, entramos a un tema muy importante, y es que aquí, como en Guatemala es obligatoria la asistencia a la escuela en los años 6 de primaria y en los 3 años de prevocacional, de básico. Obligatoria, es una ley en Guatemala. ¿Quiénes cumplen esa ley? Cuando yo hace poco visitaba unas comunidades y un grupo de muchachas se me acercó y me decía, nosotros queremos seguir estudiando. Era en el pueblo de San Mateo. Nosotros queremos seguir estudiando. Eran 4 jovencitas. Y les pregunté en qué grado. Entonces me dijeron, yo en 6º, yo en 1º, o yo en 5º. Y me llamó la atención
que esas jovencitas me dijeran, queremos seguir estudiando. Porque normalmente cuando a veces voy a las parroquias y me encuentro con las personas, con jóvenes, ¿estás estudiando? No. ¿Y hasta qué grado llegaste? Hasta cuarto de primaria. ¿Y tú hasta qué grado llegaste? Pues hasta sexto. Es decir, la obligación de terminar la primaria y de terminar 3 primeros grados en los básicos es una ley en Guatemala, pero no se cumple. Aquí sí la cumplen. Porque si aquí ven a un niño o a un adolescente, y yo sé que muchas veces no dicen la edad que tienen, ¿verdad? Porque tienen 16 y dicen que tienen 19, dicen que tienen 18 y en realidad tienen 15, ¿verdad? Que ni siquiera deberían de trabajar y todavía más, deberían de ir a estudiar. Pero muchas veces ustedes mismos, papás, no sé cómo sea aquí con ustedes, no lo hacen, pero necesitan el trabajo, porque tú veniste aquí a trabajar, y tú veniste aquí a ganar dinero, y tú veniste aquí porque allá necesitamos comprar más tierra, necesitamos hacer una casa buena, necesitamos hacer esto o lo otro. Y muchas veces el uso que se le da al dinero, que es sudor de la frente de ustedes, muchas veces no es bien usado. No es usado para educar a sus hijos, no es usado para facilitarles eso, mayor acceso a la educación, etcétera, etcétera. Ustedes lo conocen mejor que yo, y yo no soy quien para juzgarlo, porque ahí está de por medio el amor del papá y el amor de la mamá, ¿verdad? Pero un dato que a mí me ha llamado la atención en Huehuetenango, que ya tengo 10 años de estar allá, es la multiplicación de los pick-ups que hay ahora en Huehuetenango. Increíble. Acabo de estar en la celebración de una fiesta patronal y había una de carros, de esos pick-ups, ¿verdad? Que seguramente los mandan desde aquí porque muchos son automáticos, y en Guatemala los pick-ups que venden son todos mecánicos, no son automáticos. Me quedé admirado de la cantidad de pick-ups. Una apreciación inmediata fue todo el dinero que reciben lo invierten para comprar un vehículo. O lo usan, lo he dicho varias veces, ¿no? Para construir casas de 4 pisos, de 3 pisos. Y a veces, lo repito, cuando uno entra a esas casas, pues ve que las condiciones adentro, no hay buenas camas, nada, hay cuartos vacíos. Lo que se quiere es hacer una gran construcción para que vean que yo mando dinero. Y lo he visto en Todos Santos, y aquí está el hermano de Todos Santos, bueno, no es de Todos Santos, pero lleva el traje de Todos Santos, donde ahí yo me quedo admirado, y a veces me han dado ganas de bajarme del carro y entrar casas de 5 niveles, 4 niveles, claro, con unas vistas hermosísimas, porque las hacen ahí donde está cerca la carretera. El tema de ustedes, papás y mamás que están aquí, y de ustedes, señoritas y jóvenes, es cómo vivir en una cultura diferente sin olvidar las raíces de su propia cultura. Yo no quisiera estar en el caso de ustedes. Es decir, es muy difícil, lo sé, pero no es imposible, no es imposible. La influencia de lo externo, cuando ustedes van a la escuela, cuando ustedes se relacionan con otras personas, es muy grande. Y entonces, lo que siempre hemos hablado, ¿cómo lograr un equilibrio? Yo soy quien soy, no puedo dejar de ser lo que soy, no puedo dejar de ser miembro de una familia en donde me han enseñado cosas buenas, en donde tal vez he visto malos ejemplos. Esta es mi familia. Mi familia es mis papás, mis abuelos, que vinieron desde el pueblo allá en Huehuetenango para lograr una mejor condición de vida o para que no los mataran en tiempo de la persecución política. Y entonces, ¿cómo lograr
que los hijos de ustedes sean personas que no olviden quiénes son y de dónde vienen, pero que se integren a una sociedad diferente. Yo lo he dicho esto muchas veces. Ese es un gran reto que ustedes tienen. Fíjense que estoy hablando ahorita solo a nivel de lo social, de lo estrictamente humano. No he tocado, o tal vez de lo primero que se manifiesta de un ser humano. Porque lo primero que manifiesta que yo soy humano es que yo hablo. Los animales no hablan, tienen otro lenguaje. La expresión de lo que yo soy y de lo que yo pienso, lo hago a través de mis palabras, a través de mi idioma. Y entonces, ¿qué hacer cuando yo en mi casa, mis papás hablan canjobal, y cuando yo voy a la escuela, todos hablan inglés, o cuando yo me relaciono con mis amigos, si son de otros países hispanos, hablan español? ¿Qué debo de hacer? Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Jonatano hablaba de sus 3 niños, ¿no? Y yo siempre le pregunto, Jonatano, ¿le está enseñando usted canjobal a sus hijos? Y luego yo sé que la esposa de él también es canjobal. Y entonces, Anita, ¿ustedes le están enseñando canjobal a sus niños? ¿O solamente les están enseñando inglés o un poco de castellano? Es decir, es un reto. Un reto integrarse en una sociedad muy diferente como es la sociedad norteamericana. Y entonces la pregunta de fondo